Buenos días, mi nombre es Luis Morales y le voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. El mundo en 1914, una época moderna de tecnología, cultura, moda, ciertamente la cima de la civilización. Vamos. Lo primero que hay que decir es que la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó los términos del armisticio. Esta guerra mundial recibió ese calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las potencias industriales y militares divididas en dos alianzas. La primera alianza, que por un lado está la primera alianza llamada la Triple Alianza y la segunda alianza llamada el Triple Entente. Tenemos a la Triple Alianza, que está conformada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría y Italia. Italia posteriormente se sale y se une el Imperio Otomano. Por otro lado tenemos al Triple Entente o Triple Inteligencia, formada por Reino Unido, el Imperio Ruso y Francia. Ambas alianzas sufrieron cambios de varias naciones, unas ingresaban a las filas y otras se salían a otro bando mientras avanzaba la guerra, como ya he dicho, como el caso de Italia o como el caso de Estados Unidos, que entra después posteriormente a ayudar al Triple Entente. 30 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron entonces la guerra más grande de la historia. El imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas en esta guerra fue el principal subyacente, la causa subyacente. El detonante de esta fue un conflicto que se produjo el 28 de junio de 1914, cuando es asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de un joven nacionalista serbio. Era un conflicto entre Austria-Hungría y Serbia, a la cual Austria-Hungría le pedía a Serbia, le dio un ultimátum en el cual pedía demasiadas cosas imposibles de dar, por haber matado al archiduque, en la cual Serbia se niega a cumplir sus demandas y Austria-Hungría le termina declarando la guerra a Serbia. Serbia es aliado de Rusia, Rusia es aliado de Francia, Austria-Hungría es aliado del Imperio Alemán. Y aquí ya que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y Serbia es aliado del Imperio Ruso, el Imperio Ruso le declara la guerra a Austria-Hungría. Francia igual le declara la guerra al Imperio Alemán y a Austria-Hungría por ser aliado del Imperio Ruso y de Serbia. Y Austria-Hungría y el Imperio Alemán le declaran la guerra a estos. Y así comienza el gran conflicto. La guerra comienza el 28 de julio cuando los austrohúngaros intentaron invadir Serbia, lo cual falló. Mientras Rusia se movilizaba para atacar al Imperio Alemán, Alemania invadió Bélgica, que era neutral. ¿Para qué? Para poder atacar a Francia, porque Francia tenía una línea de defensas creadas entre las fronteras contra Alemania para defenderse, pero no tenían bases y defensas de la parte de Bélgica. Bélgica era neutral, igual que Reino Unido. Reino Unido no entró a la guerra para ayudar a Francia, se mantuvo neutral, pero Alemania a atacar a un país neutral que era Bélgica para poder pasar para Francia por el costado, Inglaterra se enoja y se une a la guerra para ayudar a Bélgica y se une del lado de la Triple Entente. Batallas y batallas, los alemanes siguen avanzando, pero llega un momento en que los alemanes, cuando están a pocos metros de llegar a Francia, a la capital, los franceses dejan de retroceder, todos dejan de retroceder en la línea de batalla y se crea una especie de guerra de trincheras, que es en lo que se basa la Primera Guerra Mundial, que se le llama la guerra de trincheras.
¿Por qué? Llega un momento en el que los dos bandos pelean y al no poder pasar de ningún lado u otro, pues cavan y se mantienen ahí en defensa para no ceder territorio de un lado ni ceder territorio de otro lado. Del otro lado, el Imperio ruso se alista para la guerra mucho antes de lo esperado para el Imperio alemán y intenta invadir el Imperio alemán. En lo que pues el Imperio alemán le pide ayuda a Austria-Hungría para que ataque a Rusia y contenga el ataque, mientras el Imperio alemán está ocupado tratando de tomar Francia y Bélgica. Al no poder, el Imperio austrohúngaro a poder atacar a Rusia, porque Rusia se repele muy bien, se estancan y todas las alianzas, tanto la Triple Alianza como el Triple Entente, llega a un momento de estancamiento, que es alrededor de 1917. Bueno, tras años de estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, cuando el Imperio ruso colapsa y cae tras una revolución interna. Italia llega un momento en la guerra en que se alejan, gracias a que no habían buenas negociaciones con la Triple Alianza, y se pasa del lado de el Triple Entente. Japón también se une a ayudar a los aliados, más que todo por su afán de expansionismo, y captura varias islas pertenecientes al Imperio alemán. En este año de estancamiento, el Imperio alemán buscaba otros aliados para poder combatir antes de que Estados Unidos se metiera en la guerra. El Imperio alemán le trata de mandar un mensaje a México para que México ataque a Estados Unidos, y cuando el Imperio alemán gane, pues México pueda obtener de nuevo Nuevo México, que fue ocupado por Estados Unidos, fue robado. Ok, los británicos, Gran Bretaña, intercepta el mensaje, se lo muestra a Estados Unidos, y Estados Unidos entra a la guerra para ayudar al Triple Entente. Comienza una guerra muy fuerte, y tras no tener suministros, el Imperio alemán, al quedarse corto, y trata de atacar con todo lo que tienen, hacer un último ataque, el cual falla, y lo que hace es que pues los aliados o el Triple Entente sea mejor repeliendo estos ataques, llegado un momento en el que ellos comienzan a la ofensiva con la ayuda de Bélgica, la ayuda de Estados Unidos, que entra a la guerra, Gran Bretaña y Francia. Y este fue el final. El Imperio Austro-Hungría colapsó, fue el primero en colapsar, después colapsa, y al final colapsa el Imperio alemán. Viene la parte importante, porque tras 6 meses de negociaciones en los que Alemania acepta la rendición completa, que fue en París, fue una conferencia de paz en París, que fue hecha el 28 de junio de 1919, pues los aliados llegaron a hacer el Tratado de Versalles. Este tratado, pues lo que le decía a Alemania era que, primero, no podían tener ningún tipo de armamento, poco armamento, muy poco. Segundo, tenían que pagar los platos rotos. ¿Qué significa esto? Que tenían que ayudar o pagar todos los daños que había causado en la guerra. Alemania se vio forzado a reducir su ejército, a aceptar la culpa de la guerra y a pagar por ella. Bueno, después de esto se funda la Organización de las Naciones Unidas, para pues tratar de que este conflicto no se repitiese, aunque sin embargo poco después, 20 años después, estalla la Segunda Guerra Mundial. El tratado no sirvió de nada sino para estallar la Segunda Guerra Mundial, ayudó a que estallara, primero por parte de debilidad de los estados que la firmaron y que se la impusieron a los otros estados, ya que no tenían cómo hacer que se cumpliera, porque estaban destrozados. Francia,
Gran Bretaña, que eran los principales, estaban destrozados de la Primera Guerra Mundial y no tenían cómo hacer a Alemania que cumpliera pues, con este tratado. La otra es el alza de los nacionalismos, el auge del fascismo, pues la derrota que había tenido Alemania y la grande crisis económica pues, que sufrió también Alemania e Italia.